Tengan todas ustedes, niñas, padres de familia. Eh, para esta clase de estadística nos vamos a permitir empezar a analizar el concepto de lo que es la estadística y seguidamente observar y estudiar algunos elementos fundamentales para la estadística. Entonces comenzamos. Espero que aprendamos mucho con esta video clase y atentos a las inquietudes que puedan presentarse. La estadística dice así: uno de los principales objetivos de la estadística es describir la población con base a una información obtenida mediante la observación de algunos elementos individuales. La estadística se fundamenta principalmente en la observación, en la investigación de sucesos, de diferentes situaciones, las cuales pueden ser medidas mediante algunos instrumentos. Entonces, dice así: algunos elementos fundamentales de la estadística son: para uno hacer un trabajo estadístico necesita un elemento básico que es el dato. Dato. Dice, el término dato hace referencia a las diferentes mediciones que se obtienen al observar cierta característica en uno de los objetos o situaciones que se están investigando. ¿Qué quiere decir eso? El dato es como esa información mínima, la primera información que obtenemos, que generalmente está basada en alguna característica de un objeto o de una situación. Tenemos como segundo elemento la frecuencia. En estadística, frecuencia es el número de veces que el valor de una variable se repite. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando algún suceso o algún evento que estamos analizando se repite muchas veces, le llamamos frecuencia. Por eso generalmente utilizamos el término frecuencia para referirnos al estado del tiempo, por ejemplo. Está lloviendo con mucha frecuencia por estos días. Quiere decir que eso se está repitiendo muchas veces. En cuanto a estadística, por ejemplo, la frecuencia la podemos ejemplificar diciendo que una niña está faltando con mucha frecuencia. Se distinguen dos tipos principales de frecuencia: frecuencia relativa y frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un hecho en un experimento o un estudio. Es decir, cuando podemos de manera certera, de manera como la palabra lo dice, absoluta, comprobar que ese hecho se está repitiendo. Tenemos la frecuencia relativa. Es el resultado de la división entre el valor de la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Aquí la frecuencia relativa tiene que ver como cuando uno dice, eh, eh, se calcula que de pronto hoy puede llover porque ha estado lloviendo los días anteriores. Esa es una frecuencia relativa. Puede que sí, puede que se presente el dato, puede que se presente esa información hoy, puede que no. Es relativo. La población es el otro elemento importante. En estadística, una población es un conjunto de sujetos o elementos que presentan características comunes.
Sobre esta población se realiza el estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones. La población está centrada como en el término conjunto. Cuando reunimos una serie de elementos, cuando reunimos una serie de objetos y esos objetos o elementos tienen unas características comunes, a eso le podemos llamar población. Hay diferentes ejemplos de población. Por ejemplo, podemos decir la población de hormigas que encuentro en el jardín, la población de zancudos que por estos días se está aumentando, la población de habitantes de una ciudad. Por eso definimos este término como un conjunto, como que tienen características comunes. Tenemos el cuarto punto, que es la variable. El término variable en estadística hace referencia a cualquiera de las características que se pueden observar del objeto o situación que se está estudiando. Una variable depende de cada caso o situación, como también del nivel o momento en que estamos realizando la observación. La variable, como dice, es una característica que puede estar determinada según la población o según la situación en la que se encuentre lo que estamos investigando. Dice, otra definición para variable estadística puede ser los valores que pueden ser numéricos o cualidades que se le asignan a alguna característica de un grupo de objetos o personas. Entonces miremos este cuadrito donde nos explican esto. Dice, variable estadística es una característica susceptible de ser medida. Contesta la pregunta, ¿qué estoy estudiando? Variable estadística puede ser cuantitativa cuando lo que estoy observando lo puedo cuantificar, puedo darle un valor en números. Puede ser cualitativa, la variable puede ser cualitativa cuando no le puedo dar un valor numérico, pero sí un valor a sus cualidades, las cualidades que tiene el objeto o la población que estoy investigando, que estoy estudiando. Con base en esto, empezamos las actividades a desarrollar. Aquí vamos a hacer nuevamente una retroalimentación con un ejemplo. Tipo de variables estadísticas. Dice, explora maneras de viajar de los habitantes de una ciudad. Con el fin de conocer la manera de viajar de los habitantes de una ciudad, se preparó una encuesta. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta es un elemento que se puede utilizar para realizar un trabajo estadístico. Algunas de las preguntas que se hicieron fueron, primero, número de días que dura viajando. Segundo, cuánto dinero gasta en el viaje. Tercero, zonas que les gusta frecuentar. Cuarto, qué número de transporte emplea usualmente. Quinto, naturaleza del viaje. Puede ser negocios, si el viaje es por turismo, si el viaje es por una visita familiar, si el viaje es por salud u otros motivos por los cuales se realizó el viaje. Sexto, número de personas con las que viaja. Todos estos elementos se van a tener en cuenta para realizar ese trabajo estadístico. Identifica y clasifica cada una de las variables estadísticas. Entonces, vamos a seguir retroalimentando. Lo primero que debes hacer en un estudio estadístico es ver cómo se recolectan los datos que se van a utilizar en dicho estudio. Para ello debes ver qué tipo de variables, logras encontrar. Tipos de variables, como lo veíamos en el cuadro anterior, pueden ser cuantitativas o cualitativas.
Cuantitativa son los datos numéricos. Cualitativa son los datos no numéricos. Entonces, dice, número de días que dura viajando. ¿Qué tipo de variable será? Aquí al frente lo podemos colocar. ¿Qué tipo de variable? Será una variable cuantitativa que podemos contabilizar o nos habla de cualidades o características. Ese dato. ¿Cuánto dinero gasta en el viaje? Y esta variable será cuantitativa o cualitativa. Analicemos. Zonas que les gusta frecuentar. Analicemos si será una variable cuantitativa o cualitativa. ¿Qué medio de transporte emplea usualmente? ¿Será que podemos medir el medio de transporte que emplea usualmente? El que le gusta, porque le parece más cómodo, porque le parece más rápido, porque le parece que más seguro. Eso será que se puede medir. Naturaleza de viajes. Si el viaje es por negocios, si el viaje es por turismo, ¿será que eso lo podemos cuantificar o no? Número de personas con las que viaja. ¿Será que podemos contabilizar el número de personas con las que viaja o realiza sus viajes? Entonces, aquí al frente podemos ir colocando cualitativa, cuantitativa, cualitativa, cuantitativa. ¿De acuerdo? Dice, para cada pregunta debes identificar la variable estadística involucrada y se clasifican en el siguiente cuadro. Tenemos, miren, de manera organizada con la tabla, se tabularon los datos o variables y se determinó. Número de días es una variable cuantitativa. ¿Cuánto dinero es una variable cuantitativa? Porque como podemos darnos cuenta, el dinero lo podemos contabilizar, como también podemos contabilizar el número de días. Las zonas geográficas, si es una zona montañosa, si es una zona de playa, si es una zona de llanura, ¿será que podemos contabilizar esa característica de las zonas geográficas? Entonces, miren que es una variable cualitativa. El medio de transporte. Al señor le gusta viajar en autobús. ¿Será que se puede cuantificar que el autobús es el que me gusta viajar? ¿Será que podemos cuantificar que el avión es el que me gusta viajar o que le gusta viajar el señor? Tipo de viaje. Podemos cuantificar que el viaje sea de negocios, que el viaje sea para turismo. Estos aspectos se pueden cuantificar, se pueden contabilizar. Entonces miren que por eso aquí el tipo de viaje se determinó que es una variable cualitativa. Y el número de personas con las que viaja. Como sí podemos contabilizar la cantidad de personas con las que viaja el señor a su alrededor, entonces es una variable cuantitativa. Vamos entonces a seguir retroalimentando y seguirnos informando. Recuerda que las variables estadísticas son los diferentes valores que pueden ser numéricos o no, que se le pueden asignar a alguna característica de un grupo de objetos o personas. Cuando hablamos de un grupo de objetos o personas, estamos hablando de algo que se llama muestra. ¿Qué es una muestra? Cuando uno de una población saca algunos. Por ejemplo, yo voy a trabajar con una población de un grado tercero.
pero de ese grado tercero voy a escoger una muestra de 15, por ejemplo, o voy a escoger una muestra de 10. Eso indica lo que es una muestra, cuando uno saca algunos elementos del total de la población. Practica. Bueno, vamos a practicar a ver qué tanto hemos aprendido hasta ahora. Dice, ejercitación de procedimientos. Indica qué tipo de variable es. Deporte preferido. ¿Será una variable cuantitativa o cualitativa? Aquí al frente pueden ustedes colocar esa palabra. Número de calzado. Analicemos si es una variable cuantitativa o cualitativa. Estatura. Aquí al frente colocamos qué variable puede ser. Clasifica las siguientes variables en cualitativas y, repito, clasifica las siguientes variables en cuantitativas y cualitativas. Familia de un árbol. Color favorito. Tipo de hojas. Máximo grosor del tronco. Número de hojas de un libro. Peso. Estatura. Promedio de goles. Sueldo mensual. Estrato. Número de hermanos. Nombre. Tiempo que tardó en hacer una tarea. Sexo. Hombre o mujer. Entonces, ¿cómo van a hacer esta actividad? Les voy a explicar. Ustedes van a hacer un cuadro muy parecido a este. Muy parecido a este. Allí van a meter, a incluir las variables, o sea, estas que están aquí. Esta es una variable, esta es una variable, esta es una variable. Cada una de estas hacen el cuadrito, van metiendo estas variables y en la otra columna colocan tipo de variable, si es cuantitativa o si es cualitativa. ¿De acuerdo? Entonces, tomémonos el tiempo para realizar este cuadrito. Seguimos con comunicación. Punto 3. Explica por qué las siguientes variables son cualitativas o cuantitativas. Aquí tenemos dos cuadritos donde ya están dadas, están definidas que estas variables son cualitativas. Lugar preferido, color de piel, película preferida, religión, color de ojos, medio de transporte. Y ya están clasificadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué este lugar preferido es una variable cualitativa? ¿Por qué este color de piel es una variable cualitativa? Porque la película preferida es una variable cualitativa. Porque la religión es una variable cualitativa. Cada una de estas variables tenemos que explicar por qué son cualitativas. En tu cuaderno, con todo el tiempo que tengas, no te vas a apurar, hazlo despacio, pensando y redactando muy bien, porque aquí también estás practicando castellano cuando estás escribiendo, cuando estás pensando cómo vas a explicar sobre estas variables. ¿Cómo
vas a explicar que el peso es una variable cuantitativa? ¿Cómo explicarás que el número de hermanos es una variable cuantitativa? ¿Cómo vas a explicar que la temperatura es una variable cuantitativa? Y así lo vas a hacer con las demás variables. ¿De acuerdo? Éxitos también con esta. Vamos al punto 5, que es la resolución de problemas. Dado los siguientes enunciados, identifica y clasifica las variables estadísticas. Estudios que desea realizar. Calificación en el último examen de matemáticas. Número de músculos de los animales vertebrados. Intención del voto. Intención del voto. Yo voy a votar por el color verde, yo voy a votar por el color naranja, yo voy a votar por el color morado. Velocidad en un instante dado de las motocicletas que circulan por las calles de la ciudad de Bogotá. Talla de zapatos de las compañeras del salón. Talla es qué número calza. A eso se refiere la talla. Que nosotros hagamos, por ejemplo, esa investigación y en un cuadrito diga, voy a escoger a 10 compañeritas, o sea, una muestra de 10 compañeritas, y voy a preguntarle cuánto calza. Tipo de refrescos que prefieren los adolescentes. Temperatura mínima en las ciudades de la costa Caribe. Este dato lo podemos investigar. ¿Y será variable cuantitativa o cualitativa? Marcas de los vehículos que transitan por Colombia. O también podemos decir marca de los vehículos que transitan por mi ciudad. ¿Qué marcas conozco de vehículos? Deporte practicado por las niñas de tu curso o de tu grado tercero. ¿Cuál es el deporte que más practican? Entonces, vamos analizando cada uno de estos enunciados y vamos identificando qué variables son. ¿De acuerdo? Bueno, y aquí darle el crédito, la propiedad intelectual es de este texto. Quiere decir que de este texto saqué esta actividad. Bueno, mis queridas niñas, entonces ya damos por terminado este video y espero lo aprovechen al máximo. Voy a darles un vistazo de cada una de las actividades para que ustedes, o cada una de las hojas para que vayan copiando. Inicialmente ustedes van a copiar esta primera parte. Como es un video, ustedes pueden pausar para que puedan copiar.
Esta parte no hay necesidad de copiarla. Esta, por favor, sí, copian. Se aprende y este cuadrito. Esta actividad, si por favor la copian en el cuaderno, van pausando el cuaderno de estadística. Ya saben que estamos manejando cuaderno de geometría y estadística en un solo cuaderno, entonces no hay inconveniente en que se cruce la clase de estadística y la clase de geometría. Primer punto, segundo punto, vayan copiándolo en orden. No vayan a copiar primero, luego cuarto, no, primero, segundo, luego van con el tercer punto, cuarto punto, quinto punto, y terminamos.